Arrancamos. Este, la, la- la clase de hoy está pensada desde la temática del estrés, ¿sí? ¿Qué término que se ha instalado profundamente en la sociedad? Tan instalado que está que uno dice, no, estoy medio estresado, ¿sí? Y no da cuenta de mucho, como que está muy agotado, cansado, pasado de vueltas, con la revolución al máximo, casi sin tiempo, pero no se lo ha naturalizado tanto que uno lo dice y casi es como decir, hola, ¿cómo te va? Es decir, casi como parte del saludo habitual que podemos tener, digamos, ¿no? Y esto no sucede solamente en las grandes urbes, en los centros urbanos, sino que también sucede en otros espacios este, más rurales o con menos densidad poblacional. Es decir, no es meramente un problema urbano, si bien ahí está acrecentado esta dinámica y esta problemática, sino que también se da en sectores rurales. Dado que hoy, sí, en este mundo global que vivimos, donde tenemos acceso al menos a información o sobre información de maneras rápidas e inmediatas, donde quien- quienes están en zonas más rurales y parte de su tarea y oficio y de su trabajo tiene que ver con la tierra, no está menos desahogado con las problemáticas que pasan en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces digo, el tema del estrés eh, se ha naturalizado tanto y ni siquiera tiene que ver meramente con un contexto social, digamos, se ha hecho transversal, donde quizás, como decía anteriormente, se ve más profundamente en sectores urbanos grandes, pero en sociedades o en lugares, geografías de poca densidad poblacional, igual también sucede esta situación. Pero además de esto, el tema del estrés ya no está marcado para la vida adulta, no está marcado para aquel que ya tiene una madurez en su etapa de vida, sí que estaba allí, digamos, podía sucederle situaciones de estrés o una cuestión que mantenga un estrés permanente, crónico. Esto también, ¿sí?, ha atravesado las distintas edades, es decir, hay niños que están estresados, niñas y niñas que están estresados, adolescentes que están estresados, bueno, jóvenes que están estresados, es decir, este, ya desde temprana edad hay alguna situación de estrés que marca esto. Y el tema, dentro de un gran análisis del estrés, no para simplificar, pero sí para poder hacerlo más claro a- a esta mirada del estrés, ¿sí? Y no hacerla tan técnica, digamos, el estrés este, tiene que combinar entre la ansiedad de la persona y las frustraciones, fracasos de la persona, ¿sí? ¿Sí? Y cuando la ansiedad, digamos, que tiene que ver con aquello que me motoriza para poder lograr hacer algo, ¿sí? Me impulsa, ¿sí? Sea ese impulso motivado desde el temor, o sea, ese impulso motivado desde desde buenos deseos, ¿sí? Porque la ansiedad, ya me voy a referir un poquito más a esto, ¿sí? Este, Cuando no logra aquello que estaba pretendiendo y siente frustración, ese gap de diferencia, ese salto de diferencia produce una sensación interna que va desgastando las emociones, que va agotando las emociones y eso repercute en nuestro espíritu, repercute en nuestro cuerpo y cuando esto tiene una seguidilla de situaciones, ¿sí? Y cuando está comprimido con situaciones que se reiteran en distintos frentes, en distintos mundos con que nos rodeamos, es decir, en distintos este,
lugares donde nos relacionamos, esto produce, esta diferencia termina produciendo, ¿sí? Lo que se denomina estrés. Decía el tema de la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué el tema de la ansiedad? La ansiedad es una manera de mencionar aquello que nos causa temor, pero también la ansiedad, justamente por ese temor, a veces nos impulsa y nos moviliza a, a tiempos acelerados para el cumplimiento de alguna cuestión. Si el tema de lo inmediato, de lo urgente, de lo ya, ¿sí? Producto de esa ansiedad, ¿sí? Donde me siento inseguro, donde me siento en incertidumbre, me siento desconforme en ese lugar que estoy, produce, ¿sí? Que quiera salir de esa situación y cuando no puedo salir de esa situación me produce una frustración. Esta frustración me provoca esta diferencia entre aquello que esperaba, impulsado desde ese lugar de incertidumbre, de inseguridad, de incomodidad, y la frustración, esa diferencia, insisto, es lo que me produce esta sensación de desgaste interno que mencionamos como estrés. Una ansiedad en en una medida adecuada termina siendo un impulso para lograr hacer una vida activa y movimiento y para no quedarnos siempre en una situación pasiva frente a todas las situaciones que vivimos, en una situación inhibida frente a todas las situaciones que vivimos. Pero cuando a todos los estímulos que tenemos en nuestra vida queremos responder de manera inmediata y queremos resolverlos de manera inmediata y queremos darle una conclusión de manera inmediata, sí, lo que suele pasar es que no cumplimos con todos esos objetivos, no cumplimos con todos esos anhelos y esto golpea profundamente nuestro ser, ¿sí? Llevándonos un deterioro interno y este deterioro interno se transforma en estrés. Por eso que esto ya quedó descentrado solamente de las grandes urbes, porque esto pasa también en las zonas rurales o de baja densidad poblacional. Y esto también sucede lo mismo, ¿sí? En los niños. En las escuelas hoy se ve que hay niños estresados y uno dice, ¿cómo un niño puede estar estresado? ¿Cuál es la preocupación de un niño, de una niña que tenga estos sentimientos de agotamiento emocional, ¿sí? Que no puede elaborar ninguna cuestión y lo lúdico, en vez de realmente darle un espacio recreativo, sí le termina siendo hasta lo lúdico un espacio, digamos, de pesadez emocional, porque tiene que exponerse para poder jugar con otros. Y sí, entonces tiende a encerrarse en sí mismo, a descomprimirse de las relaciones y a apagarse, digamos, ¿no? Entonces, esta problemática quizás quienes trabajan con niños, entre ellas Sandrinia, podría amplificar toda esta situación que estoy diciendo, ¿no? Este, digo, esta problemática excede, excede, digamos, también el tema de la edad, ¿sí? No dije ancianidad en toda esta situación, pero solamente lo vi para no ponerle una carga más, un rótulo más a nuestros pobres ancianos que permanentemente también están siendo eh, frustrados en sus deseos, en sus inseguridades, en sus incertidumbres, permanentemente están siendo este, producto, digamos, de situaciones que los hacen vivir en una situación este, de fragilidad humana, de vulnerabilidad humana. Entonces, esta diferencia entre esos objetivos que quisiera cumplir y los incumplimientos, ¿sí? Me juegan esta vivencia de estrés interno. Y acá hay un doble juego, ¿sí? Las demandas propias internas, nuestras propias exigencias,
aquello que nosotros nos ponemos como metas casi obligatorias que tenemos que cumplir, aquello que este, está vinculado a nuestro nivel de deber ser y las exigencias y obligaciones que nos pone en nuestro entorno, sea laboral, sea familiar, sea de amistades, sea de cualquier otro espacio relacional. Es decir, no solamente está motivado el gran estrés que se vive culturalmente, porque ya se ha instalado naturalmente en las culturas, no solamente está motivado por ese deber ser interno que cada uno de nosotros tenemos y que permanentemente está mostrándonos todos nuestros debes y todas nuestras fallas, en vez de sentirnos alentados, nos sentimos siempre muy eh, amedrentado, golpeado por ese deber ser interno, sino que sumado a esto, nuestros espacios muchas veces familiares, comunitarios, laborales, ¿sí? Nos demandan, las estructuras sociales, económicos, nos demandan eh, un deber de cumplimiento que no lo logramos, ¿sí? Y aún inclusive, ¿sí? Grupos que uno entendería que serían mucho más este, eh, afables con nuestras propias vidas, que tienen que ver con los grupos de compañerismo, grupos de amistades, donde a veces nos sentimos también, ¿sí? De alguna manera exigidos en esas amistades, ¿sí? Desde che, no me llamaste en toda la semana, sí, que uno diría, es nada, pero cuando empieza a haber una demanda de las relaciones en todos los órdenes, esta otra, sí, también acá. Es decir, cuando cada área de nuestra vida, si hay alguna demanda insatisfecha este, hay alguna demanda que no podemos cumplir, hay una demanda que no podemos lograr ese objetivo, desde el lado externo o hay alguna demanda interna que no podemos cumplir, todo eso va lacerando todo nuestro interior, va lastimando todo nuestro ser emocional. Y entonces, donde estaban puestas muchas veces nuestras afirmaciones, nuestros valores, nuestras convicciones, ¿sí? Nuestras seguridades, ¿sí? Llega un momento que está tan saturado que perdemos la capacidad para poder discernir con claridad, perdemos la capacidad para poder distinguir y esto hace que sucumbamos frente a, estamos explotados la cabeza, no quiero pensar más nada, no quiero que nadie me diga más nada, ¿sí? O una de las reacciones tienen que ver con las somatizaciones, digamos, ¿sí? Con aquellas reacciones que tiene el cuerpo frente al estrés, desde un dolor de cabeza hasta una cuestión gástrica, hasta problemas estomacales, hasta psoriasis, que están vinculadas a cierto estrés, ¿sí? Hasta, bueno, la verdad que el cuerpo tiene tantos lenguajes para expresar los males que vivimos que nos vamos sorprendiendo, digamos, ¿no? Eh, uy, voy a tener que cambiar micrófono porque me dice que se está... Espérenme un segundito. ¿Me escuchan ahí? Bien. Entonces les decía, esperen que tengo que cambiar, vengo de varias horas de utilización de esto, entonces ya llega un momento que pierde. Entonces les decía, sí, que todo esto provoca, toda esta falta de resolución de situaciones, provoca que cada vez tenga una demanda mayor, un stock mayor de problemas sin resolver, ese stock se va llenando y llega un momento que al rebalsar, sí, sucumbimos. Hay más de una situación,
¿sí? Donde cuando sucumbimos realmente son de maneras terribles, desde alguna enfermedad psicosomática que puede terminar lamentablemente en, en una cuestión de ACV o una cuestión cardiológica, ¿sí? O una cuestión, a cuestiones de ese estilo, ¿sí? O un burnout, ¿sí? Es decir, como que quedamos como quemados y nos cuesta reencontrarnos con nuestro pensamiento, nos cuesta tener nuevamente fuerza de pensamiento, memoria, capacidad de pensamiento permanente, ¿sí? Y tenemos que dedicarle un tiempo de recuperación a eso, y ese tiempo de recuperación tiene que ser con dejar de sentir tantas demandas, y cada vez que empezamos a sentir demanda en ese momento, volvemos a tener situaciones como la que estoy mencionando. Recuerdo una situación de una mujer hace ya varios años atrás, tuvo lo que se llama un surmenage, ¿sí? Producto justamente de un estrés muy profundo, y por al menos 6 meses sí le dieron licencia laboral. Ella trabajaba en cuestiones sociales y toda la demanda producto de grandes situaciones de la gente, pero también grandes demandas que venían por su entorno, y un contexto personal hizo que en un momento estallara su cabeza, estallara en términos emocionales, ¿sí? Su cabeza, y volver a recuperar su capacidad de concentrarse, de mantener diálogos profundos, conversaciones más largas, ¿sí? Llevó todo un tiempo de recomposición, de lecturas, de poder mantener una lectura y sin que le empezara a traer malestar, dolor de cabeza y demás. Sí, por lo menos tuvo una primera gran etapa de unos 6 meses hasta que pudo recuperarse. Después de 6 meses empezó nuevamente. Bueno, en este momento, gracias a Dios, se recuperó muy bien, y esto pasó ya hace un buen tiempo atrás, y está trabajando nuevamente, pero ya desde otro lugar, o sea, con este aprendizaje vivido a cuerpo puro, a flor de piel, como se suele decir por estos lados, digamos, ¿no? Entonces, el estrés, ¿sí? Son de ese tipo de situaciones, y yo usaría la palabra enfermedad silenciosa, que nos va comiendo, y que cuando nos damos cuenta o cuando queremos posicionarnos frente a esta situación, muchas veces ya es porque sucumbimos frente a esto. Y la tarea vinculada a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, la tarea vinculada a el ministerio, ¿sí? En verdad es una tarea bastante compleja, ¿sí? Son de una de las tareas que conllevan mayor eh, riesgo en situaciones de salud estresantes, ¿sí? Por la propia carga del trabajo, más en nuestros países latinoamericanos, donde pareciera que no hay para estas tareas, no hay un horario de trabajo, se trabaja siempre, ¿sí? ¿Cuál es tu horario? ¿Sí? 24/7, ¿sí? Es decir, esa es como una respuesta que ha ido tomando fuerza en estos tiempos. Es decir, todos los días de toda la semana, ¿sí? Son para trabajar, en cualquier horario. Y lo dice alguien, ¿sí? Que permanentemente lucho con esto, ¿sí? No lo digo desde el lugar del ya sé, yo les cuento cómo es, sino le digo desde el lugar, miren lo que me pasa, tengo teorías, me cuesta a veces vivirlo, hacer la diferencia en la práctica. Intento, la peleo, la lucho, este, eh, no me dejo vencer, pero a veces quedo, quedo vencido. Entonces digo,
diría un doctor Lacan, sí, diría, no estoy hablando del lugar del supuesto saber, ¿sí? Sí, hay muchos que hablan desde el lugar del supuesto saber, o sea, hablan como si realmente sabieran de lo que están hablando, ¿sí? Yo hablo de lo que he aprendido desde la teoría y también hablo desde las limitaciones que tengo para llevar a cabo este entendimiento o esta comprensión desde la teoría en mi propia vida, digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, no estoy diciendo, bueno, esto que estamos conversando es un problema que a ustedes le va a pasar, pero que yo ya lo superé. No, no. Seguramente compartiremos esto. Y cuando digo, y venía esta acotación a esta carga del trabajo, es decir, este, en poner límites a tareas como las que realizamos con el trabajo con gente es muy difícil porque la gente te llama y te necesita cuando te llama y te necesita. Es decir, la gente no tiene un horario. Puede ser el día de tu cumpleaños, ¿sí? Puede ser a las 3 de la mañana porque pasó una situación, puede ser justo cuando estás almorzando, puede ser cuando te estás por ir a acostar, puede ser cuando estás metido en la ducha, puede ser cuando estás resolviendo una situación personal tuya y tenés, es decir, la gente no, especialmente en aquellos que estamos ocupando espacios de liderazgo con otra gente, de acompañamiento de otra gente, en tareas ministeriales, ¿sí? La gente no mide cuándo te va a llamar, la gente te llama, ¿sí? Entonces, nuestra carga de trabajo, uno le cuesta limitarla porque no sabe cuándo comienza y cuándo termina, porque siempre tenés que estar alerta, ¿sí? Y el estrés, ¿sí? Justamente es algo que nos mantiene cierto alerta, siempre estamos como preparados para, ¿sí? Sentimos, ¿sí? Yo me acuerdo, y de ahí, fíjese, me acuerdo que en la pandemia, ¿sí? Y este, los primeros 3 meses fueron, yo ocupaba otro cargo, era el vicerrector general de la universidad en ese momento, en la pandemia, y lo que implicó transformar nuestra universidad en poco tiempo en un espacio virtual para que no se perdieran las clases de ninguna carrera, porque las carreras en general en nuestra universidad son presenciales, ¿sí? Fue un estrés increíble. Tal es así que yo dejé de usar el ring cuando alguien me llamaba por teléfono. Desde ese momento pasó mi teléfono hasta el día de hoy, ¿sí? Lo uso como vibrador. Digo, el efecto que causa, ¿sí? No digo que no digo que fue ni la mejor solución, es la solución que encontré, ¿sí? No, estoy solamente contando como porque en ese momento no existía hora. Me llamaba de una alarma que sonaba a las 4 de la mañana en la universidad, hasta las 7 de la mañana que se había producido un problema, hasta las 11 de la noche que no sé qué otra cosa había pasado, que el docente no podía dar la clase, ¿sí? Es decir, no había un horario hasta que el ruidito mismo, ¿sí? De sentir el WhatsApp o de sentir una llamada, me sobresaltaba. Y a veces, a veces era para contarme algo bueno, pero yo ya estaba en alerta, ¿sí? Por el ruidito, parecía el perro de Pavlov, digo, que el ruidito le estimulaba el hambre de la campanita y luego ya no estaba la comida, pero sentía el ruidito igual le estimulaba el hambre. Bueno, el efecto es exactamente, la prueba es la misma, ¿sí? Nada más que le hicieron con un ser humano, ¿sí? La prueba es exactamente la misma que es decir, la sobrecarga. Y hasta el día de hoy dejé de usarlo. ¿Qué pasa? Que a veces me han llamado y no me he dado cuenta que me llaman. Igual, está bien. Preferir que pasar esa situación a volver a vivir esa inestabilidad que me producía el llamado. El llamado, no el llamado, sino el ruido, porque vibrándolo lo atendía igual, pero ya me producía una diferencia
en mi percepción interna de esa alarma que se encendía. Entonces, la carga de trabajo, actualmente, ¿sí? Es un factor muy estresante. Y cuando trabajamos con gente, es exponencial, ¿sí? No es lo mismo que trabajar con números, no es lo mismo que trabajar con libros, no es lo mismo que trabajar con máquinas, que trabajar con gente, ¿sí? Sepámoslo de entrada, ¿sí? Lo que nos causa más estrés es la gente. Pero uno no lo dice desde el mal lugar, lo dice reconociéndonos, ¿sí? De todas las carencias que tenemos como humanidad, ¿sí? Y uno elige igual ser esto en mi caso, o siento el llamado de ser esto en mi caso. Es decir, no reniego de lo que estoy diciendo, sino digo, de todos los factores externos, ¿sí? El factor más estresante es la misma gente, ¿sí? Porque es donde sentimos la demanda que tenemos que dar una respuesta sí o sí. No tenemos que darle respuesta sí o sí a una máquina, a un libro, a un número, a un objeto, ¿sí? Pero a un ser humano sentimos esa demanda que tenemos que darle una respuesta sí o sí. Lo segundo, digo, aparte de esta carga, ¿sí? Y está vinculado a esta más cercano a nuestras tareas eclesiales, ¿sí? El cuidado de la gente. Porque el cuidado de la gente tiene momentos muy agradables, pero también tiene momentos muy desagradables, ¿sí? Porque no toda la gente va a agradecer, aun cuando uno haya hecho todo lo correcto, todo lo bueno, todo lo amoroso en esa ayuda, ¿sí? No solamente que a veces no va a agradecer, sino que a veces va a despotricar con aquello que hicimos, ¿sí? Es decir, no solamente que, sí, al final me diste esto solo, o al final, y uno siente que, sí, yo al final me dieron un paquete solamente de polenta. ¿Qué hago? Digo, estoy como se dice, caracterizando situaciones en forma ridícula para que se entienda, pero este, la demanda de la gente no siempre la vamos a satisfacer. De hecho, casi nunca la vamos a satisfacer, ¿sí? Sean demandas materiales, espirituales, emocionales, relacionales, ¿sí? No importa en qué mundo aparezcan esas demandas, pero siempre nos van a provocar, ¿sí? Que algo, son pocos los que van a decir gracias. Son pocos los que van a decir, con esto que me diste, puedo hacer esto otro, ¿sí? En la mayoría hay indiferencia o aún destrato o situaciones de, de mayor demanda. Pero digo que también esto es importante saberlo porque este, uno, eso también le genera este sentido de frustración que me trae estrés. Es decir, cuando me pasa estas situaciones, tengo que manejar mi frustración porque si no, mi sentido este, de incertidumbre, inseguridad, ¿sí? Se desborda. Entonces necesito muchas veces, si no sé poner claros límites internos y externos, esto me conlleva que trato de seguir solucionando esta demanda porque me cuesta poner ese límite interno y externo, ¿sí? Y entonces, ahí vienen las grandes demandas cristianas, ¿no? Pero yo me tengo que dar al todo, ¿sí? El Señor dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Me tengo que negar y tengo que darme hasta vaciarme. Jesús sí se vació para darnos a nosotros. Ese es el ejemplo a sentir. Tengan este mismo sentir, esa kenosis que Jesús hizo. Me tengo que vaciar. Entonces hay una demanda, un deber ser del que es cristiano, del testimonio cristiano, que implica, sí, este desgaste permanente en nuestra vida. Y lo tercero, ¿sí? Tiene que ver con
expectativas que tienen muchas veces las comunidades donde estamos, ¿sí? Muchas veces las comunidades tienen expectativas o los grupos de referencia nuestra tienen expectativas sobre nosotros, sobre lo que debemos hacer o lo que creen ellos que íbamos a hacer y por alguna razón nosotros no tenemos ese mismo lineamiento, ese mismo pensamiento o esas mismas acciones o no cumplimos con aquello que estaban esperando. Y esta expectativa de la comunidad que pone ese ideal sobre nosotros y que nosotros no cumplamos, ¿sí? De alguna manera empieza a pasarnos, como decimos por Argentina, facturas, nos empieza a pasar cuentas de lo que le estamos adeudando a esa expectativa que la comunidad tenía sobre aquello que nosotros íbamos a hacer, aquello que nosotros íbamos a decir, aquello que nosotros íbamos a producir, aquello que nosotros íbamos a iniciar, aquello que nosotros íbamos a em, diseñar, planificar, trabajar. Es decir, la carga propia de trabajo, el cuidado de las personas y la demanda de las comunidades o de los espacios de referencias que creían que nosotros íbamos a hacer algo mayor o algo más o algo diferente y mejor de lo que estamos proponiendo. Y peor aún, porque muchas veces esto viene acompañado, sí, en aquellas instituciones o comunidades que tienen como estructuras organizativas, ¿sí? Cuando además esto viene no solamente como una demanda de la comunidad en un sentido más horizontal y de compartir, sino en un sentido de estructura, y cuando este, a veces cuestiones que hacemos nos bajan línea meramente como un empleado, ¿sí? Y dicen, no, porque vos tendrías que haber hecho, entonces hay una relación donde se juegan otro tipo de estructura, no esas horizontales de comunidad de fe, sino donde juega un sentido jerárquico, laboral, y que mete otro tipo de presiones este, y nos genera un montón de frustraciones que nos dejan como atrapados en esa situación, ¿sí? Entre aquello que la comunidad desea de nosotros, entre lo que la estructura nos demanda y nuestra finita vida que logra hacer lo que logra hacer. Bien, hago un primer, Patri, justo, un beso. Este, mm, hago un primer, pausita por si alguien quiere comentar alguna situación sobre esto último, sobre el primero que estuvimos conversando, sobre el tema del estrés. Eh, Avanzo un poquito más sobre este tema de la estructura, ¿sí? Eh, no es lo mismo el estrés que nos producen las relaciones que el estrés que nos produce en los espacios organizacionales, ¿sí? Ambos pueden ser nocivos y difíciles, pero no lo mismo, ¿sí? Porque el entrampamiento que produce las instituciones y las organizaciones, ¿sí? Hace que entremos permanentemente en paradojas, cuestiones que son contradictorias en sí mismas. Y toda esta contrariedad, todas estas paradojas que tenemos dentro de las vidas institucionales, sean en términos de Estado y sociedad, sean en términos eclesiales, sean en términos de cualquier espacio, digamos, donde se juega la vida organizacional o la vida institucional, estos efectos, ¿sí? Producen, estas paradojas, digo, ¿sí? Producen una cuestión muy nociva, porque la paradoja, la gran problemática de la paradoja es que no es fácil de encontrarle resolución. Es decir, la paradoja es aquello que de alguna manera nos deja encerrados como en un túnel sin salida, como en un laberinto, donde no encontramos tan fácil
cómo salirnos de ese espacio y damos vueltas y vueltas y siempre estamos como enredándonos más dentro de ese laberinto. Y entonces, sí, este, ¿por qué? Porque las estructuras, las organizaciones manejan un montón de códigos comunicacionales, sí, que a veces nos exceden y son como lo que se llama metacomunicacional. Por ejemplo, se juega a partir del destrato, se juega a partir de la ironía, se juega a partir del desinterés, se juega a partir de los distintos juegos políticos que se mueven dentro de cualquier organización humana, ¿sí? Donde las iglesias, aunque querramos ser santas, como estructura no estamos exentos de esos espacios, ¿sí? Entonces, moverse en estos espacios y transformarlos en espacios amorosos, espacios de contención, espacios de cuidado, ¿sí? Esto que veníamos hablando en otros momentos, ¿sí? Es un grandísimo desafío porque la- nos expone a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, salirnos de ese entramado lógico que tienen las organizaciones en su modo de comunicarse y en su modo de interactuar, ¿sí? Para proponernos otra manera, ¿sí? Significa jugar ese juego desde otro lugar, ¿sí? A veces desde un lugar marginal, a veces desde un lugar de incomprensión, a veces desde un lugar donde pareciera que no sos, voy a usar esta palabra, tan querido o afirmado en tus relaciones, para decirlo en otros términos. Entonces, y esto produce un desgaste también fuertemente emocional, porque uno está jugando como en dos niveles de comunicación, en lo que pasa en la relación y lo que pasa a nivel de organización. Estos dos niveles, ¿sí? También producen un desgaste interno grandísimo. Y encontrar, digamos, espacios de amorosidad, ¿sí? En las relaciones interpersonales, sean de las comunidades o aquellos espacios referenciales nuestros, y encontrar vías, ¿sí? Dentro de los espacios organizacionales e institucionales, es clave para no quedar atrapado en un permanente sentimiento de frustración que nos lleva a quedarnos encerrados dentro del estrés. Esto me parece muy importante porque tiene que ver mucho con la práctica que quizás nosotros vayamos a desenvolver, ¿sí? Que de alguna manera tenemos que salirnos de esos juegos porque si no quedamos jugando el juego de la paradoja, ¿sí? Este, Bajarse de esos juegos y proponer otros juegos, de alguna manera es ser resistencia frente a estos lugares que permanentemente enferman, donde se juegan muchos lazos de poder, de micropoderes, ¿sí? Y no son todos poderes amorosos y misericordiosos, a veces son poderes que ansían tener alguna migaja más desentramado donde se mueve, alguna porción más desentramado donde se mueve, ¿sí? Un cargo, un lugar, eh, un privilegio, ¿sí? Y insisto que mm, mm, tenemos que poder conversar en estos espacios con cierta madurez y con cierta honestidad para saber que esos espacios no son solamente fuera de los lugares eclesiales, sino que también dentro de los lugares eclesiales también pasa, ¿sí? Digo, no nos podemos tapar los ojos para decir no existe, ¿sí? Sino que tenemos que poder conversar de estas cosas para ver cómo nos introducimos en ese mundo, desde una repetición del sistema y ser más de lo mismo, o aun cuando eso nos genera estrés, producir otros caminos alternativos, ¿sí? Que nos ayuden a encontrar otras vías de, de resolución de las situaciones, ¿sí?
cuando hablaba del tema etario, cuando hablaba del tema poblacional, de mayor población, menor población, no mencioné, pero es fundamental decirlo, tampoco es igual la demanda que tiene la mujer que el hombre, ¿sí? Este, de alguna manera, sí, todavía estamos en una sociedad este, que tiene sesgos patriarcales y machistas, que hace que la expectativa que tienen de la mujer, ¿sí? Es comparada o lo comparan no con sus propias capacidades y habilidades, sino con la capacidad de un hombre, siendo un varón, ¿sí? No pudiendo ver, este, eh, haciendo el símil de esta comparación permanente, no, pero si sería hombre, esto no pasaría, ¿sí? Todavía sigue habiendo estos sesgos más explícito o por abajo, más calladito, más implícito, digamos, ¿no? Entonces, hay una cuestión y esto también produce un estrés extra en la mujer, es decir, las mujeres tienen algo más que lidiar que los hombres, con- algo más que vencer en el estrés que los hombres, que tiene que ver con esta situación de roles. El otro es la demanda que hay siempre sobre la mujer en el tema familia, es decir, la mujer este, pareciera que tiene una responsabilidad mayor sobre la familia que el hombre, que el varón, ¿sí? Eh, que, que, que aun cuando uno entienda el tema de la maternidad, el tema de, digamos, del crecimiento, amamantamiento de los bebés y todo eso, ¿sí? Todo eso que implica la maternidad, también la paternidad, ¿sí? Es algo que se tiene que ejercer con otra responsabilidad y compromiso diferente que a otras épocas. Pero todavía igual, ¿sí? Se la sigue exigiendo a la mujer en esos roles, ¿sí? De una manera más fuerte que al hombre. Entonces, es otro problema que tiene que lidiar la mujer, especialmente cuando comparten espacios o espacios y funciones que tienen que ver con nuestro mundo eclesial, ¿sí? Eh, entonces, hay otra demanda extra que tiene la mujer. Y la tercera es, muchas veces por ser mujer, solamente por el hecho de ser mujer, tiene menos reconocimiento que el hombre frente a la misma tarea. Reconocimiento no meramente económico, que ya es importante y ya deja mucho que decir, y esto sigue siendo demostrado al día de hoy, sí sigue siendo hoy en las encuestas que se hacen, este, por el mismo trabajo, el hombre cobra más que la mujer en términos de datos globales y mundiales, ¿sí? Pero además, el reconocimiento en términos de valorización, de afirmación, ¿sí? Este, la mujer tiene que hacer como un plus extra para lograr un reconocimiento similar al hombre. Entonces, esto también implica una mayor exigencia, lo cual produce este sentimiento entre logro y frustración, entre la ansiedad y la frustración o fracaso, que ese gap, esa diferencia, también es otro motivo de gran estrés. Si bien la palabra estrés es una palabra más reciente, que inclusive no viene de las ciencias sociales, sino como viene más bien de las ciencias físicas, ¿sí? Si bien digo la palabra estrés es reciente, uno podría hacer alguna relectura de textos de la Biblia y plantearse si no hubo alguna situación que uno podría decir que se llamara, que se lo podría denominar como estrés. Una de ellas es el Getsemaní, Jesús en el Getsemaní.
Allí en Mateo capítulo 26, versículo 38 dice, mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Ese mismo texto en Lucas 22:44, o ese mismo relato en Lucas 22:44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se hizo como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. ¿Sí? Claramente la situación que estaba viviendo Jesús le era abrumadora por donde se la mire, digamos, ¿no? Este texto de Lucas hasta menciona una cuestión somática, ¿sí? No nos vamos a poner a ver si sucedió o no sucedió, si hubo gotas de sangre o no, digamos, ¿no? Este, pero sí, sí lo que nos muestra que había una cuestión hasta del cuerpo mismo padeciendo ese agotamiento y esa agonía profunda por aquella acción que le venía por delante, que era entregar su vida como un acto redentor. Sí. Y esta tristeza que él decía, y que el texto nos hace referencia a que Jesús sentía, ¿no? Esta gran tristeza que Jesús sentía. De alguna manera estos textos nos vuelven a alimentar la humanidad de Jesús, nos vuelven a mostrar la humanidad plena de Jesús, más allá de también ser plenamente divino, plenamente Dios, ¿no? Y uno diría, pero si Jesús tuvo que atravesar estas cosas, ¿cómo hacemos nosotros para escaparnos de estas situaciones? ¿Sí? Y podría, uno se podría contestar también, bueno, pero ya Él las pasó por nosotros, no hace falta que nosotros las pasemos por Él, ¿sí? De todas maneras, el tema de la tristeza, del sentirnos abrumados, de la aflicción, del sufrimiento, ¿sí? No estamos exentos en estos tiempos que vivimos, y la promesa es que luego de la redención final será, será así, sin sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Pero Raúl, repensar en la vida de Jesús no meramente para ver que padeció profundamente en su cuerpo con estas situaciones que le llevaban gran estrés, que también era un compromiso emocional y espiritual, sino saber, ¿sí?, cuáles eran las grandes herramientas que Jesús también nos dejó para, de alguna manera, gestionar todas esas emociones, gestionar todas estas vivencias, ¿no? Y, y no es menor pensar en la comunión con Dios. Y pareciera que volvemos a lugares repetidos, pero no lo es, ¿sí? Porque hay un primer factor que tiene que ver con el grado de tiempo de meditación a solas que podemos tener con Dios. Tiempos donde allí no nos gane la ansiedad del teléfono, de lo que tenemos que hacer en otro momento, sino que podamos establecer esos tiempos verdaderamente para ponernos en esa comunión donde de alguna manera somos uno con Dios, ¿sí? Donde nos sentimos en esa unidad amorosa con Dios. Porque lejos de alienarnos de la realidad, esos grandes momentos fecundan en nosotros una fortaleza que hace luego florecer en nuestra vida una resistencia para poder enfrentar las distintas situaciones que a diario tenemos que enfrentar. ¿Sí? Lejos de la meditación, alejarnos de las situaciones de dolor del mundo, ¿sí?, nos acerca de una manera más amorosa a las situaciones de dolor del mundo, dado que hemos
renovado ese río de agua viva, amoroso de Dios en nuestra vida. Entonces, hay una, hay estadísticas que si bien tienen ya unos años, se sigue cumpliendo, ¿sí? Eh, la mayoría de los clérigos no tienen un tiempo diario de calidad, de profundidad, en sus vidas devocionales. Y esto es claro, es decir, esto es parte de nuestro cuidado integral, parte de nuestro cuidado de salud, parte de nuestro poder dar lo mejor que tenemos de Dios a otra persona. Si descuidamos ese lugar, y uno puede decir, bueno, pero con todo lo que tengo que hacer, que Dios me perdone, pero no tengo tanto tiempo, que Dios me vaya acompañando en todas estas otras demandas, ¿sí? Digamos, lo digo en términos irreverentes para que se entienda, ¿sí? Este, la comunión con Dios como fuente amorosa, lejos, muy lejos de enajenarnos de las personas, acercarnos con una vivencia más profunda, amorosa, a las situaciones de las personas, de las comunidades, para no quedar entrampado en cuestiones de las paradojas institucionales, para encontrar lugares de claridad y discernimiento, no a la luz de el murmullo permanente, sino a la luz de la palabra y del mover del espíritu, donde podemos visualizar y ver con otros ojos. Entonces, la comunión con Dios como un primer gran ingrediente. La segundo, sí, sigo insistiendo en esto de comunidad de fe, o comunidad, perdón, espiritual, comunidades donde personas que podamos tener gente de fe que podamos conversar profundamente, donde no nos sintamos enjuiciados ni condenados y donde nos podamos sentir en la libertad llena de gracia para poder plantear aún nuestras dudas más profundas, ¿sí? Aún nuestros temores más difíciles, aún aquellas situaciones que nos cargan y nos estresan de una manera total, ¿sí? Ese apoyo de esa comunidad confiable, comunidad de confidencia, comunidad, sí, que podemos sentirnos que es una gran red de sostén, aun cuando yo me desplome, cubriendo mi vida desde la bondad. Y la otra, y la tercera, sí, tiene que ver más con esa capacidad de poner límites. Nos cuesta mucho poner límites, ¿sí? Límites que clarifiquen la relación, no límites que nos desconecten de la gente, sino límites que clarifiquen la relación, ¿sí? Límites que clarifiquen la relación institucional, límites que clarifiquen las relaciones interpersonales, digamos, ¿no? Este, el límite como una señal de cuidado o de autocuidado, pero también el límite como una señal de amor, ¿sí? Sin el límite, ¿sí? Las relaciones se someten unas a otras, ¿sí? No quedan en relaciones emparejadas, sino en situaciones, en relaciones que nos oprimen. El límite en lo que nos ayuda es a dejar las relaciones personales o aún las relaciones institucionales emparejadas, para que no nos sigan ahogando ni empañando nuestra vida, sino que puedan poner eh, una visión diferente a ese momento que estamos viviendo. Por último, de estas cuatro, esta cuarta comunión, el apoyo de esta comunidad de amistad o comunidad confiable, esta comunidad espiritual. La tercera decía este tema de los límites. Y la última, no tenemos un buen manejo de los tiempos. Esto que decía al principio, 24/7, no tenemos un manejo. Aprender a manejar los tiempos.
es un arte, es un arte, ¿sí? Eh, conocí, conozco un pastor que lo cargan, pues él tiene la capacidad, dice, de estar en tres reuniones al mismo momento, ¿sí? Sí, porque la reunión va al comienzo, está acá, luego a mitad de reunión se va para la otra reunión y está en una segunda reunión, y después al final llega la tercera reunión, ¿sí? Entonces, lo gastamos porque dice, sí, él tiene la capacidad de estar en tres reuniones, pero en realidad estuvo en tres reuniones. Eso, aparte de eso de producir un gran estrés, porque está queriendo cumplir con todos lados y no llegando bien en ningún lado, ¿sí? Lo que produce es que uno no puede estar plenamente, conscientemente, comprometidamente en nada de una manera profunda. Entonces, el aprender a gestionar los tiempos para nuestros tiempos de comunión con Dios, para nuestros tiempos de saludables en nuestro em, cuidado físico, en nuestras cuidados de amistades, en nuestros cuidados familiares, en nuestro desarrollo ministerial, tanto desde la capacitación como de otras cuestiones, en el cuidado que tenemos que hacer, como decir, poder manejar los tiempos sin entender que nosotros tenemos que hacer todo, sino que nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo sirviendo en medio de una comunidad y que tenemos una tarea, una función que realizar. Em, no sé si tuvieron oportunidad de leer una oración final que había dejado allí en uno de los apuntes de la clase. Si no, me gustaría leerlas con ustedes, a ver si la encuentro por acá. ¿Sí? Casi, casi como una manera de terminar, y es como una oración que en realidad es un juego, digamos, porque es como si fuese que esta oración la hace Jesús para nosotros, digamos, ¿no? Y nosotras, ¿sí? Y antes de leer juntos esta o leerles esta, esta, estas palabras, esta oración de Jesús, ¿sí? No sé si alguien quisiera comentar algo sobre lo conversado que involucre su propia persona o que eh, pueda hablar del concepto del estrés que implica la función de lo ministerial. Eh, sí, Fabián, creo que de alguna forma nos sentimos atravesados por cada una de los temas que tocas y lo que más me resuena es eso de no poder administrar bien el tiempo. Eso no lo logramos, no lo logramos hacer. El, el tomarnos un día, uno dice, no, el lunes es el día del pastor y hay un ensayo, hay una visita o acá tenemos un coro y que hay que estar. Bueno, no podemos a veces decir que no, nos cuesta mucho y uno se va desgastando. La verdad que toda la clase y la última clase habla de un poco de eso, ¿no? De tener la mirada atenta a lo que nos sucede. Ujú, ujú. Por otro lado, el texto este tuyo, bueno, agradecerte por el recordatorio del Salmo 55, que ahí dice el último versículo, la verdad que me ayudó bastante. Gracias. Ujú, ujú. Les leo esto, me parece que puede ser una linda manera de terminar. Amigo, amiga, como palabra de Jesús, ¿no? Siéntanla de esa manera. Sé que estás pasando por un momento difícil y que te sientes abrumado o abrumada.
Quiero que sepa que estoy aquí contigo y que entiendo tus luchas. No tienes que cargar todo el peso por ti mismo. Recuerda aquello que he dicho allí en Mateo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ven a mí y encuentra descanso para tu alma. Permíteme llevar tus cargas y aliviar tu agobio. No te exijas demasiado ni te compares con otros. Recuerda que lo importante no es cuánto haces, sino tu corazón y tu dedicación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confía en mí y en mi fortaleza, porque te daré la fuerza necesaria para enfrentar cada desafío. No temas pedir ayuda y apoyo. Recuerda que tienes hermanos y hermanas en la fe dispuestos a estar a tu lado y apoyarte en este camino. Deposita tus ansiedades en mí, como nos enseña allí la palabra en Pedro. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Permíteme cuidar de ti y brindarte el apoyo que necesites. Descansa en mí. Busca momentos de tranquilidad y recargar tu energía. La vida de un pastor, de una pastora, puede ser agitada, pero necesitas cuidar de ti mismo para poder cuidar de los demás. Establece límites saludables y aprende a decir no cuando sea necesario. Recuerda el Salmo 55. Pon tu carga sobre él y él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga jamás. Confía en que yo te sostendré y te daré fuerzas. Recuerda siempre por qué haces lo que haces. Tu labor es valiosa y estás marcando la diferencia en la vida de personas. No te desanimes porque, como dice su palabra, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Tu trabajo en mi nombre tiene un propósito eterno y dará fruto en su momento. Confía en mí, no te desanimes y sigue adelante. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y encontrar paz en medio del estrés. Tú eres mi amado, mi amada, y valoro y eres un ser valorado en mi reino. Gente querida, y la hayan recibido como palabras de ánimo, de reconfort, de paz para su vida en este tiempo. Nos encontramos la semana que viene. Gran abrazo. Gracias, Gracias. profe. Nos Un vemos, pasen abrazo, buen bien. descanso. Chao, chao.